Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Y la primera que aparece aquí es que me escribe alguien y me dice así: Pastor Carlos, dígame dónde dice la Biblia que hay que celebrar el Día del Pastor. O el Día de los Pastores, sí. Sí, la respuesta es así, también de fría. En ninguna parte dice la Biblia que se celebre el Día del Pastor. La Biblia no dice eso. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Bueno, pienso que algunas iglesias, digo así porque donde yo he sido pastor por 40 años, jamás me han celebrado a mí el Día del Pastor. En algunas iglesias hay grupos de hermanos que, bueno, piensan de que si existe el Día del Trabajador, el Día de la Secretaria, el Día del Periodista, el Día de la Mamá, el Día del Papá, el Día de la Enfermera, el Día del Niño, pues ¿por qué no puede existir el Día del Pastor? Entonces se inventan ahí un día exclusivo donde le hacen algún agasajo al pastor, que aunque la Biblia no dice háganle, la Biblia lo que sí dice es que tenemos que tener en cuenta a aquellos que nos enseñan la palabra de Dios. Eso sí dice la Biblia. Entonces posiblemente en algunos lugares, incluso hay país, estaba mirando una publicidad desde un país vecino, que allá le celebran el Día al Pastor. Eso no es un pecado, tampoco es una exigencia bíblica, tampoco es un día institucionalizado por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Eso ha venido haciendo camino y en algunas comunidades, en algunas iglesias lo hacen. Pero pues yo pienso que el hacerlo no es un mandato bíblico y el no hacerlo tampoco lo condena a Dios. Es algo muy neutro, como si usted me invita hoy a comerme una carnita asada a su casa al almuerzo. Algo así. Espero que esa pregunta ya le quede resuelta. Pastor, acá hay una pregunta por redes sociales. Dice, ¿la fe se construye con el oír y vivir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo o se acrecienta por la fe como don dado? Hay dos cosas que tiene que mirarse ahí. Lo primero es que, según dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10, verso 17, la fe viene por el oír, y el oír no cualquier cosa, la palabra de Dios. Acuérdese que fe sin conocimiento es ignorancia. No se le vaya a olvidar eso. Ese fue uno de los problemas que tuvo Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham creyó de una manera tan grande que le ocurrió lo que dice la gente: tengo una fe ciega. Pues Abraham emprendió el viaje y se le olvidó hasta su esposa, la belleza de mujer que tenía. Y cuando está en lo más alto de la cumbre, le dio hambre y comenzó a descender hacia Egipto. Y cuando iba llegando a Egipto, descubrió que su mujer era hermosa. Imagínese usted, en todo ese peregrinar, solamente descubre que su mujer es hermosa cuando va llegando a Egipto. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Que tenía fe sin conocimiento. Entonces, la fe viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Hay que establecer diferencia entre la fe que viene producto del conocimiento a el don, que ya es parte del paquete que viene cuando la persona ya es miembro activo de la iglesia después de haber sido bautizado. Porque las personas, al oír la palabra activa la fe, despierta la fe, produce fe. ¿Fe para qué? Para creer que Dios es real, para creer que Dios tiene la solución a los problemas del alma, para creer que Dios puede sanarle,
para creer que Dios puede ayudarle a superar la dificultad. Pero en el proceso de esa salvación, que es por la fe en el Señor Jesús, entonces Dios nos da algo que se llama fe. Una, como fruto. Dos, como don. Acuérdese que la fe la podemos mirar de 4 aspectos. La fe natural es la que tiene el hombre en su diario vivir. El campesino se va hoy para el campo y dice: voy a sembrar un cultivo de frijol. Y él lo siembra y dice: bueno, yo espero que en 90 días, yo tengo fe, dice él, 90 días va a haber una cosecha muy buena de frijol. Claro. Esa se llama la fe natural, esa que lo motivó a usted hoy a levantarse. Hoy Wilson dijo: me tengo que levantar antes de las 5 de la mañana porque me voy para la radio. Eso es la fe natural, y así sucedió, y aquí está. Otra cosa es la fe que hace posible nuestra salvación, que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Otra cosa es la fe como fruto, que es aquella que en el momento de dificultad aparece ese fruto llamado fe, que nos hace pensar que así como hemos superado otras dificultades, esta también la vamos a superar. Y la fe como don, que es la que opera en el momento que se requiere una obra sobrenatural hecha en la tierra por Dios a través del hombre, como el caso de Elías, que en el tiempo de la sequía fue y le dijo al rey Acab: de cierto te digo que no habrá lluvia si no es por mi palabra. Es donde Dios obra en el hombre de tal manera que el hombre se atribuye el hecho como le pasó a Elías, ¿ya? Y que luego va a aparecer como ejemplo en la carta de Santiago capítulo 5, del verso 15 en adelante, donde uno de sus textos señala: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró para que no lloviera y no llovió. Ahí funcionó el don de fe. Entonces es bueno que tengas en cuenta eso. Entonces, la fe es un don, la fe también es fruto, la fe también viene como resultado de oír la palabra y va creciendo en la medida que yo me voy alimentando espiritualmente a través de la palabra, porque voy viendo el proceso, el desarrollo, el crecimiento de la obra de Dios, y automáticamente eso me aumenta a mí la fe. Claro que sí. Espero que también le quede clara. Tengo otra por aquí, pastor. ¿Por qué la iglesia evangélica no reconoce los libros apócrifos? La pregunta es muy interesante. Resulta que hay libros apócrifos del Antiguo Testamento y libros apócrifos del Nuevo Testamento. Voy a mencionarles los libros apócrifos del Antiguo Testamento, que posiblemente muchas personas no lo conozcan. Está Primero y Segundo de Macabeos, está el libro de Judí, el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico, el libro de Tobías y el libro de Baruch. Ahí están, son 7 libros apócrifos que fueron insertados en la Biblia que comúnmente la gente llama católica. Esos libros no los tiene la Biblia Reina Valera. Entonces ahí viene la pregunta: ¿por qué no? Bueno, no solamente esos libros no tienen la Biblia Reina Valera, tampoco tiene los apócrifos del Nuevo Testamento, como son los Hechos de Bernabé, la Asunción de María, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Leví, el otro Evangelio, la Última Pasión de Cristo, que si usted mira bien, pues no aparecen por razones muy importantes. Vamos primero a lo que es el Antiguo Testamento. Si usted mira bien, en el Nuevo Testamento, Jesús jamás hizo alusión a ninguno de los pasajes de los libros apócrifos. Usted puede leer y descubre que Jesús dijo
como está escrito en el libro del profeta Isaías. Moisés escribió de mí, como dijo el profeta Jeremías, como está escrito en el libro de los Salmos, como estaba escrito en la ley de Moisés. Jesús hizo alusión a 3 partes del Antiguo Testamento y se lo hizo a los peregrinos que iban a Emaús. Él les dijo, era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero nunca hizo mención, como está escrito en el libro de Tobías, como está escrito en el libro de Sabiduría, como está escrito en el libro de Eclesiástico, como está escrito en el libro de Macabeos. Jesús nunca lo reconoció. El pueblo israelita jamás lo reconoció dentro de su canon. La iglesia del primer siglo jamás los tuvo en cuenta. Si usted mira los escritos de Pablo, que es uno de los escritores más destacados en el Nuevo Testamento, a quien se le atribuyen 13 epístolas, va a observar que jamás hizo mención a los libros apócrifos. Jamás. Si mira el gran sermón de Esteban, él hace mención a más de 50 pasajes del Antiguo Testamento y no hace alusión a un solo texto de los libros apócrifos. Y es que eso tenía razón. Bueno, entonces en primer lugar, la iglesia no acepta los apócrifos, primero porque no fueron reconocidos ni por Jesús, ni por los apóstoles, ni por la iglesia primitiva. ¿Ya? Segundo, no lo reconoce, ni lo ha reconocido la iglesia, ni están en el canon de la Biblia, del Antiguo Testamento, esos apócrifos, porque, bueno, los que investigaron se dieron cuenta que esos libros tenían muchas cosas que reñían con los escritos sagrados divinamente inspirados. ¿Como cuáles? Por ejemplo, leer uno en el libro de Eclesiástico que vaya y hagan oraciones por los muertos para que descanse el difunto, pues eso ya ustedes ven que es condenado por Jesús en San Mateo capítulo 23 y en Lucas capítulo 20 verso 46 en adelante, donde dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Entonces no puede ser que lo que Jesucristo condenó, los cristianos lo aprueben. ¿Ya? Ese es uno de los aspectos. 2, porque ninguno de los libros que fueron divinamente inspirados ofrecen excusas al final por los errores que puedan haber cometido. Si usted lee el último texto, los 3 últimos textos de los libros de Macabeos, encuentra que dice: si quedó bien escrito como yo quiero, eso es lo que más deseara. Pero si está mal o mediocre, por favor, disimule o perdónenos. El Espíritu Santo no concluye ninguno de sus libros así. 3, porque uno de esos libros, como es el libro de Tobías, enseña de que las personas, para ahuyentar los demonios, lo que tienen que hacer es ir al río, sacar un pez, abrirlo, sacarle todas sus vísceras, quemarlas para ahuyentar a los espíritus. Esa es una práctica supersticiosa, un culto satánico, que hoy celebran los señores satanistas cuando sacrifican animales. Entonces, son razones que no permiten que el cristianismo los hayan reconocido como parte del canon del Antiguo Testamento. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, que ya les mencioné algunos libros apócrifos, pues no debe de hacérsele raro a nadie. Si usted mira el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, el verso 1, encuentra: puesto que muchos han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
dice Lucas, a mí me ha parecido bien, después de investigar diligentemente con todos los que fueron testigos y ministros en el tiempo de Jesús, todas estas cosas, y escribírtela en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que tu fe sea afianzada en la verdad. Luego, en el libro de Hechos, Lucas vuelve a escribirle, porque el libro de Hechos fue dirigido inicialmente a los griegos. Por eso él dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora aquí le enseña cómo se establece una iglesia, cómo se envían misioneros, cómo se establece un diaconado, en fin, toda una estructura de una organización netamente eclesial, cristiana. Resulta que cuando Cristo muere y resucita, aparecen cualquier cantidad de escritores, de los cuales Pablo hace mención, escribiéndole a Timoteo acerca de aquellos que estaban tratando de torcer a la iglesia de su andar. En la carta que Dios le envía a la iglesia de Éfeso, según el libro de Apocalipsis capítulo 2, una de las felicitaciones a la iglesia es precisamente a que ellos habían probado a unos señores que se decían ser apóstoles y no lo eran. Y dice, y los has hallado mentirosos. Resulta que después de la muerte de Cristo, aparecieron muchos diciendo que eran apóstoles y en consecuencia comenzaron a hacer escritos, los cuales hacían llegar a las iglesias y entonces generaban confusión. Razón por la cual Pablo le enseña a Timoteo cómo tiene que atender esas necesidades en Éfeso, y a Tito, para eso te dejé en Creta, para que corrigieses aquellas cosas que son deficientes, porque surgieron cualquier cantidad de escritores y entonces a través de sus escritos hacía que la iglesia perdiera el verdadero sentido apostólico para darle prelación a otras creencias como las que se suscitaron en Corinto, donde habían algunos que decían que la resurrección ya se efectuó. Por ejemplo, donde habían otros que, amparados bajo el concepto del evangelio, pensaban en la doctrina de la reencarnación. Entonces, a causa de todos esos conceptos que aparecían en esos llamados apócrifos, pues hombre, usted va a encontrar de que la iglesia tampoco los aceptó. Solo hay alusión a un apócrifo en el Nuevo Testamento, y es en el libro de Judas, o la carta de Judas, donde él habla, como está escrito en el libro de Enoc, séptimo después de Adán. Pero investigando, uno se da cuenta entonces la razón por la que no fue acepto en el canon del Nuevo Testamento. Si usted lee el libro de Enoc, yo ya lo he leído, encuentra que hay una cantidad de incoherencias que no son avaladas por Jesús. Por ejemplo, en el libro de Enoc aparece que hubo una corte de 200 ángeles que tuvieron la idea, la brillante idea de venir a la tierra y tener vida conyugal con las mujeres que eran hermosas. Y entonces, según dice él, surgieron los famosos gigantes que llegaban a ser cualquier cantidad de veces más corpulentos que los humanos normales, y además se volvieron caníbales, los hijos de los ángeles, según dicen ellos. Y entonces, viéndose el universo en esa condición, y Dios viendo lo que estaban haciendo estos señores, pues dice que los encerró. Pero lo más interesante es que habla acerca de esa figura que aparece en el libro de Levíticos y en el libro de Números, llamado Azazeel, que era uno por los cuales se echaba la suerte para definir
qué macho cabrío moría en expiación y qué macho cabrío se enviaba al despeñadero por el desierto. Entonces dice que ese ángel tomó la iniciativa, dice él, y vino a sembrar semejante caos, al cual lo acompañaron de una manera definitiva 20. Y entonces, cuando uno mira esos conceptos, ve que riñen con todo lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque Jesús dice, cuando se le han acercado los saduceos a preguntarle sobre la resurrección, y le colocan un ejemplo: Señor, hubo un hombre que se casó y murió él y no dejó descendientes. Y resulta que la costumbre era que el hermano que le sucedía, pues debía de tomarla por esposa y dejar hijos al primogénito. Pero sucedió que este murió y luego la tomó el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, y de ninguno tuvo hijos. ¿En la resurrección de cuál de ellos será? Entonces Jesús le dice: necios, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles. Jesús dijo eso. Y si Jesús dijo eso, ¿por qué un apócrifo puede decir que los ángeles son sexuales? Como dice el libro de Enoc, séptimo después de Adán. Que entre otras cosas, investigando, no fue Enoc el que lo escribió, sino que una persona ha tomado el nombre de Enoc para darle valor a su escrito, como los 50 tomos de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, que no los escribió él todos, sino que aparecieron filósofos por lado y lado y se cubrieron bajo el nombre de Tomás de Aquino, que era el filósofo más grande de su tiempo, para darle importancia a sus escritos y hacer que tuvieran un movimiento amplio dentro de la comunidad que era creyente de la escuela tomasista. ¿Ya? Es como el caso del libro de los Salmos. Todos se le atribuyen salmos de David, pero usted mira bien y descubre que hay salmos de Coré, que hay salmos de Asaf, hay salmos de Moisés, pero se le atribuyen a David porque es la figura preponderante. Entonces lo que han hecho, por ejemplo, con el libro de Enoc, que es séptimo después de Adán, alguien ha tomado la figura de Enoc, ha hecho un escrito y le ha metido semejante levadura, que es de donde se han pegado los testigos de Jehová para decir que el capítulo 6 del Génesis se refería simplemente a que vinieron ángeles del cielo, se han enamorado de las hijas de los hombres y han tenido con ella familia. Cuando dice Primera de Corintios capítulo 15 que una cosa es los ángeles, otra cosa son los hombres. Una cosa son las aves, otra cosa son los reptiles. Una cosa son las bestias, otra cosa son los peces, haciendo alusión que no existe la mínima posibilidad de que se dé una relación que al final tenga reproducción. No existe. Se puede mezclar la especie, por ejemplo, yo que sé, ganado cebú con ganado criollo, pero es ganado. Todas las especies de los perros pueden llegar a emparentarse ni salir animales, pero es según la especie. Entonces, no se puede pensar que un hombre se puede reproducir a través de una bestia, porque no es competente. Dios hizo cada cosa en su lugar. Una es la carne de las aves, otra la de los peces, otra la de las bestias. Una cosa son los ángeles, otra cosa son los hombres. Una cosa es el sol, otra cosa es la luna. Es que el capítulo 15 de la carta a los Corintios le demarca bien todo para que nadie quede con el cuento de que, ¿cómo le parece que nació un niño que era medio perro y medio humano? No. Eso no da, porque Dios en su orden natural demarcó bien unas fronteras desde el principio.
No, que es que hubo una mujer que nació medio pez y medio mujer, como la mujer sirena, que es un cuento mitológico. No. Entonces, Dios hizo todo en su orden. Y además, escuche, Dios prohibió hacer inclusive injerto en las plantas. Dios lo prohibió. Y también prohibió sembrar varias semillas, o mejor, diferentes semillas en un mismo campo, para que no se degenerara la especie, la semilla, y ellos pudieran tener la mejor cosecha. Claro, porque el fruto más sano. Se altera. Se altera el orden natural. Entonces, Jesús habló de que no existe tal posibilidad, que haya mezcla entre hombre y ángel. Porque al final, en el campo angelical no existe macho y hembra, solo existen ángeles. Entonces no tiene razón de que lo que la Biblia dice con respecto a los ángeles y a los humanos, venga otro atribuyéndose el nombre de Enoc sin ser Enoc para inventar semejante herejía y introducirle en el pueblo llamado cristiano del Nuevo Testamento, donde hay muchos que creen esa teoría, como por ejemplo los señores testigos de Jehová. Espero que esas respuestas de alguna manera le ayuden en su conocimiento y que no vayan a olvidar lo que está escrito. El que cree en mí, como dice la Escritura. Eso fue lo que dijo Jesús, no lo que dicen los apócrifos. Que creamos como está escrito en la carta a los Efesios capítulo 2 verso 20. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que creamos lo que el apóstol Pedro dijo. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien con atender, porque ella nos alumbra como una antorcha en la oscuridad hasta que el lucero de la mañana amanezca. ¿Cierto? Y sigue diciendo, porque ninguna de las escrituras es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados divinamente por el Espíritu Santo. Que no olviden lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Yo testifico a todo aquel que oye y lee las palabras de la profecía de este libro, que si a alguno le quitare, Dios le quitará, y si a alguno le añadiere, Dios le añadirá. Que no olviden lo que dijo el sabio Salomón: no añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso. Entonces la iglesia no cree en los apócrifos por ya las razones expuestas, y además que están sustentadas por la palabra de Dios. Espero que esa también les haya quedado clara. Gracias, pastor. Por aquí nos dicen, Dios le bendiga, hermano Carlos. Cuando el Señor se lleve la iglesia, los bebés y niños pequeños de la gente inconversa, ¿también se los lleva el Señor o ellos se pierden? Gracias. Es una pregunta que ha generado mucha discusión, porque hay dos corrientes de pensamiento. Una dice que todos los niños van a ser salvos, porque Jesús dijo: dejad venir los niños a mí y no lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De ahí se pega cualquier cantidad de personas para decir que todos los niños son salvos. Hay otra corriente que hace un análisis más profundo, no tan superficial, y lo argumentan bajo textos bíblicos con interrogantes tales como: ¿había niños en el diluvio? Sí. ¿Cuántos se salvaron? ¿Habían niños en Sodoma y Gomorra? Sí. ¿Cuántos se salvaron? ¿Habían niños en la muerte de los culpables según el libro de Ezequiel capítulo 9? Sí. ¿Cuántos se salvaron? Ahora, cuando la Biblia dice, escuche bien, que vi muertos grandes y pequeños delante de Dios, ¿a qué se refería? ¿Usted cree que ante Dios cuenta la academia? ¿Cuenta la fama? ¿Cuenta la riqueza? No. Ante Dios todos somos iguales. ¿Por qué habla de niños grandes y pequeños?
de hombres grandes y pequeños. Ahora, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿y usted qué cree? Le voy a decir lo que yo creo. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. La Biblia dice que el niño es santificado en la mamá o en el papá creyente, de otra manera serán inmundos. Eso es lo que la Biblia dice. Pastor, entonces los niños se pierden. A mí no me corresponde decir si se pierden o se salvan, porque eso es potestativo de Dios. Yo no puedo ser juez. No puedo llevar al cielo a quien la Biblia y Dios no han llevado, ni puedo llevar al infierno a quien la Biblia no me autoriza para que lo lleve. Si Dios quiere salvar a todos los niños, aleluya, gloria a Dios. Y si no lo hiciera, aleluya, gloria a Dios. Al final Él es Dios. Lo que es claro, que sí debe tener en cuenta el creyente, es que quienes le presentaban los niños a Jesús no eran los incrédulos, eran los que creían en Él, porque le pedían que pusiera la mano sobre ellos y los bendijera. Para que eso se dé, tiene que ser que la persona que un incrédulo no hace eso, los que creen. Entonces es muy importante que usted tenga la capacidad de análisis, de profundizar en la investigación, de no ponerse a hacer juicios, ni a condenar a los niños, ni a salvar a los niños, ni a condenar a los que piensan así, ni condenar a los que piensan asá, ni decir que Dios es injusto o que Dios es justo. Simplemente viva su vida cristiana. Si tiene hijos, instrúyalos en el camino del Señor, que eso es lo que la Biblia dice, para que cuando lleguen a viejos no se aparten de Él. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure su alma a destruirlo. Castiga a tu hijo con vara hasta que lo hiera, que si lo castigas no morirá. Eso es lo que dice la Biblia. Yo les invito a que crean a lo que dice la Escritura. Ya los conceptos, porque es importante que también quien está haciendo la pregunta tenga en cuenta que no se puede hacer una doctrina de un concepto. Hay cosas que son conceptuales y que unos dicen que sí, que otros dicen que no, pero que en ninguna manera va a afectar la salvación ni de unos ni de otros, porque al final la salvación está definida en Cristo en la medida que el hombre o la mujer crea o no crea. Se define la salvación o la condenación. Entonces, ¿qué es lo que no podemos nosotros permitir en el desarrollo de nuestra vida cristiana? Que nuestras doctrinas fundamentales sean alteradas, ¿ya? Pero hasta donde tengo entendido, la iglesia no tiene una doctrina fundamentada o que le haya transmitido a la iglesia bajo la figura de los niños. Son manejos conceptuales que nada tienen que ver con la salvación suya, ni mía, ni de los niños, porque lo que nosotros digamos o no digamos, ni va a hacer que los niños sean salvos, ni va a hacer que los niños sean condenados. ¿Qué es lo que hace que una persona se condene? Que no obedezca el Evangelio. Amén. ¿Qué es lo que hace que una persona sea salva? Que obedezca el Evangelio. Así que acuérdese, hay cosas que son inamovibles, doctrinas, la resurrección, la justificación, la regeneración, la redención, el nuevo nacimiento, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, la unicidad de Dios, la humanidad de Cristo. ¿Ya? Son doctrinas inamovibles. No podemos permitir la gracia, la fe. Eso no hay manera de cambiarlo. A eso es a lo que Pablo escribe en la carta a los Filipenses y dice, en lo que hemos llegado a un acuerdo. Porque en los tiempos de Pablo también habían discusiones sobre conceptos. Y he ahí la razón por la cual en el capítulo 4 de la carta a los Efesios él decía, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿En razón a qué se daba eso? A que habían discusiones sobre conceptos. Que siempre fueron, siempre han estado, siempre están y siempre estarán. Aquí lo que los cristianos tienen que aprender a vivir es la vida cristiana y no preocuparse por los conceptos de unos y de otros que al final ni salvan ni condenan. ¿Sí?
A mí un hermano me ha llamado y me ha preguntado, pastor, ¿Adán tenía ombligo, sí o no? Le dije, pues a mí no me importa si tenía ombligo o no. A mí lo que me importa es que Jesucristo me salvó, punto. Que a la gente le gusta formar discusiones sobre conceptos. Y los conceptos los podemos negociar, los podemos ganar y los podemos perder. Nada pasa. Lo que no puedes negociar son las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Eso sí es innegociable. La iglesia debe estar muy definida en ese aspecto. Espero que también le quede clara esa inquietud a la persona. Muchas gracias, pastor. Por aquí tenemos otra pregunta que dice así: hay diferentes posturas referente a la segunda venida de Cristo. Unos dicen que a la iglesia le toca vivir la gran tribulación, otros que ya pasó la gran tribulación, y por otro lado, que a la iglesia no le toca pasar la gran tribulación. Bueno, ahí hay una cantidad de preguntas que yo creo que tenemos para un programa, pero vamos a hacerla. Si me regalan siquiera media hora ahí en su radio, en su móvil, yo se las explico aclaro. Este manejo escatológico hay que tener en cuenta que es muy subjetivo. Ojo con eso. Ahorita están apareciendo maestros escatológicos por toda parte y uno no oye hablar sino de escatología. Y es el boom del momento porque nosotros somos muy emocionalistas según el tiempo que vivamos. Cosa que no debe de ser así. La iglesia debe de vivir la doctrina de siempre porque Dios no ha cambiado y su doctrina no ha cambiado. Pero como en este tiempo ha salido eso, y pues afortunadamente o desafortunadamente, como usted quiere interpretarlo, me corresponde a mí hoy hablar de ello. Quiero plantearle algunas cosas, ojo, desde diferentes puntos de vista y trataré de dar una respuesta a la luz de la Biblia. No queriendo decir con eso que la respuesta que voy a dar sea la última revelación, porque yo no soy de las escuelas de interpretación que dejan por sentado el pensamiento de un líder. No soy de ese pensamiento. Yo creo que toda persona que depende del pensamiento de otro no tiene cerebro, es un esclavo del pensamiento de otro. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, aquí la idea que tengo con respecto a lo que es la difusión del evangelio es a tratar de predicar como está, como dice la escritura, minimizando al máximo el concepto. En este caso, se manejan conceptos. Y cuando hablamos de conceptos, no estamos hablando de una doctrina, estamos hablando de conceptos acerca de una temática. Entonces, primero, hay unos que dicen que la iglesia no debe de esperar la segunda venida de Cristo. Y dicen que porque si esperamos la segunda venida de Cristo, entonces nos toca pasar la gran tribulación. Porque la segunda venida de Cristo es después de la gran tribulación. Cuando una escuela de pensamiento enseña así, está diciendo indirectamente que no hay segunda venida de Cristo, sino tercera. Porque Cristo vino una vez, murió por nuestros pecados. Amén. La segunda vez que viene por la iglesia. Y la tercera vez, que es la que dicen que la iglesia no debe esperar. Es un manejo de conceptos. Es bueno que lo tengan en cuenta. 2. Aquí yo trato de ceñirme a lo que dice la escritura. No es un concepto, es una realidad bíblica. Si usted lee en la carta a los Hebreos, hágame el favor y abre allá. Y se da cuenta de que las cosas, pues vamos a tratar de que sean como está escrito. Y vamos a tratar de argumentarlo de una manera bíblica. ¿Qué capítulo pasó? Capítulo 9, verso 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres,
que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y luego dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces aquí, si uno mira la tesis que dice que la iglesia no debe esperar la segunda venida de Cristo, porque le toca la gran tribulación, ese concepto riñe con el texto. Y les voy a decir por qué. Primero, la carta a los hebreos es dirigida a la iglesia salva por gracia que ha creído al evangelio bajo la predicación de Pedro el día de Pentecostés. Después, cuando le predicó a los 5,000, que se da la gran revolución evangélica en Jerusalén, a todo en razón a que los apóstoles han sanado a un paralítico. Entonces, en 2 sermones ya tenemos 8,000 cristianos, sin contar las cantidades de cristianos que ya estaban caminando con Jesús por el ministerio de Jesús. Entre ellos, 120 que subieron al aposento alto. ¿Ya? O sea que estamos hablando, mal contado, de 8,120, mal contados. Resulta que la iglesia después del Pentecostés se dedicó a predicar, y el evangelio, pues según dice San Marcos, capítulo 16, los 2 últimos textos dice, y ellos salieron predicando el evangelio y ayudándolos el Señor con las señales y milagros que les seguían. Así que ellos salieron de allá a predicar y la iglesia comenzó a crecer. Eso genera que haya un crecimiento tal que la iglesia en Jerusalén se vea obligada a establecer el primer diaconado, del cual hace parte el mártir Esteban. Todos conocen el capítulo 7 del libro de los Hechos, donde Esteban es mártir, él muere apedreado. Una vez que se da eso, se desata una persecución de dimensiones enormes y los hermanos son dispersos. ¿Cuáles? Esos de Jerusalén. A ellos les es dirigida la primera y segunda carta de Pedro. Por eso ustedes leen en la primera carta de Pedro, Pedro apóstol de Jesucristo, a los dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A todos esos lugares, los creyentes que se habían concentrado en Jerusalén a causa de la persecución, huyeron a todos esos lugares. A esos cristianos les es dirigida la carta de Santiago, a esos cristianos les es dirigida la carta de Judas, a esos cristianos les es dirigida la segunda carta de Pedro, a esos mismos cristianos les es dirigida la carta a los hebreos. Porque acuérdense que la iglesia inicialmente fue hebrea. Jesús mismo se lo dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Aquí el escritor a los hebreos, que pudo ser Pablo o pudo ser Apolos, según algunas historias, se piensa que el más apropiado pudo ser Pablo por el conocimiento profundo que tenía de la ley y de todos sus rituales y de la obra de Cristo, porque la carta a los hebreos es una comparación de lo que es la ley y la gracia, el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Jesús. ¿Ya? A esa iglesia dispersa que había sido salva por gracia, pero que ahora en la dispersión añoraban el culto mosaico, el escritor les envía esta carta para estimularles su fe, para llamarlos a la reflexión, para hacerles saber que vale la pena ser cristianos, porque nos hemos acercado a alguien superior al monte que echaba humo, al monte que temblaba. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Él busca estimular la fe de los dispersos. Y en esa estimulación les hace saber que a diferencia del culto mosaico, que había muchos sacrificios, Cristo murió una sola vez. 2, vendrá por segunda vez, sin relación al pecado, para salvar a quienes, a los que le esperan. ¿Y quiénes le esperan según esta carta? Pues los cristianos que estaban dispersos en el mundo de entonces
y hoy en el mundo moderno que hemos creído por la fe en la gracia del Señor Jesús. Entonces alguien dirá, ¿la iglesia le toca la gran tribulación? No, creo, esto que yo les voy a decir sí es concepto personal. Escuche, concepto personal, no es la palabra de Dios revelada, concepto personal. Usted lo escucha, mira si hay razón o no. Si hay razón, mire si lo puede aceptar. Si no hay razón, haga de cuenta que alguien dijo cualquier locura. Así somos aquí. Aquí no tenemos necesidad de hacer esclavo a nadie. Simplemente planteamos una tesis y ustedes deben de estar en capacidad de tomar una decisión. En lo que podamos vamos a ajustarnos a la Escritura, como hasta aquí vamos. Pero que lo voy a decir es un concepto. Para mí la segunda venida de Cristo es un evento que comienza un lunes, o mejor, comienza un domingo y termina un sábado. Aclaro, es una forma de ilustrar. A ver, la semana 50 del año 2020, ¿qué va a pasar en la iglesia de Kenny? Entonces vamos a ver. El domingo vamos a tener Día de Acción de Gracias. El lunes vamos a tener un culto de oración y enseñanza bíblica. El martes vamos a tener integración con los amigos. El miércoles vamos a tener programa de evangelismo masivo a través de las redes. El jueves vamos a tener un conversatorio en la iglesia. El viernes vamos a tener una cena de amigos. El sábado vamos a tener culto de juventudes. ¿Cuántos eventos hubo en la semana? 7 eventos. En un lapso de tiempo de una semana. Acuérdese que la semana 70 son 7 años. Hay un primer año y un último año. El año primero y el año séptimo, que equivalen a el principio y el fin de la llamada semana 70 de Daniel, periodo de la gran tribulación. ¿Qué pasa en el primer momento antes de que comience el primer día de la semana? Cristo viene por su iglesia. ¿Qué pasa al final de la semana? Jesucristo se revelará al mundo y todo ojo le verá. Entonces, la segunda venida de Cristo es un evento que reúne muchos eventos dentro de sí, que tiene un periodo de duración de 7 años, que comienza con el levantamiento de la iglesia y concluye con la revelación de Jesucristo. ¿Qué pasa en la tierra? 3 años y medio de pretendida paz, 3 años y medio de grande tribulación. ¿Qué pasa en el cielo? La iglesia recibiendo galardones, disfrutando del coro celestial, participando de las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que quiero decirles con eso? 1, que a la iglesia no le toca la gran tribulación. Antes de que comience la gran tribulación, Jesucristo vendrá por su iglesia. Eso es lo que está escrito en el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando se da el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Dios ha prometido llevar su iglesia antes que se desate esta gran tragedia en la tierra. Entonces, la pregunta: ¿a la iglesia le toca la gran tribulación? No. ¿Hay gran tribulación? Sí. ¿La gran tribulación pasó? No. Es un proyecto, es una profecía, que para que se cumpla, primero tiene que darse lo que está escrito en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice: quiero, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Leámoslo. Es que para eso tenemos la Biblia.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea quitado. Usted sabe qué es lo que detiene la manifestación de este personaje. Esa iglesia que me está escuchando allá, amén, alabe a Dios hoy. Gloria a Dios. Porque escuche, antes de que se cumpla esta profecía de la cual estamos hablando en Tesalonicenses 2, Dios vendrá a llevar su iglesia. Como dice, y le dará inicio, una vez se va a la iglesia, se le da inicio a la semana de 70 de Daniel, que concluye con la revelación de Jesucristo, como dice Apocalipsis capítulo 19, el verso 11. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Entonces permítame resumirle, porque sé que ya están cansados de escucharme. Vamos a concluir diciendo, la iglesia cree que hay gran tribulación. ¿Pero qué no cree la iglesia? Que a la iglesia le corresponda la gran tribulación. Eso no lo creemos los cristianos. Creemos que Jesucristo viene por segunda vez, según dice la carta a los Hebreos, no según se me ocurre pensar, según está escrito. Creemos que vendrá sin relación al pecado, es decir, no para que vuelvan a matarlo. No vendrá a morir otra vez por los pecados de nadie. Ya Él viene a llevar la cosecha que alcanzó a través de su muerte y su resurrección. Amén. Eso es lo que está escrito. Entonces, ya desde mi punto de vista, la segunda venida de Cristo es un evento que tiene un principio y tiene un fin. Comienza con el levantamiento o arrebatamiento de la iglesia y concluye con la revelación de Jesucristo. Espero que eso haya quedado dentro de mis pocos conocimientos, de alguna forma, claro para usted. Si le quedan dudas, lo felicito. No me parece para nada bueno que la gente a toda hora viva satisfecha porque alguien dijo algo. Pues debes de sentarse a analizar, porque precisamente ese es el problema que tiene la sociedad cristiana, que creen todo lo que la gente dice. En el siglo pasado, ¿qué decían? Que Jesucristo venía en el año de 1988 porque la generación había comenzado en el año 48 según San Mateo capítulo 24, y que una generación era 40 años, que entonces en el 88, antes del 14 de mayo venía Jesús. ¿Y en qué año estamos? ¿Pero por qué se dio eso? Porque la gente es muy folclórica, la gente se ciñe mucho a los conceptos y no a la palabra. Y desconocían que el texto de la higuera no se estaba refiriendo a Israel como higuera. Para nada. Es una interpretación equivocada. Eso sí se los puedo asegurar, que fue una interpretación equivocada. ¿Por qué? Porque es que resulta que allá donde se manejan las estaciones, hay unos preludios que anuncian la venida de la estación. Entonces, así como cuando va a llegar la primavera, los árboles, sus hojas se vuelven amarillas y terminan cayéndose y queda el árbol sin hojas. Así también sucedía cuando iba a llegar la estación de verano. La higuera comenzaba a echar hojas y a echar sus higos. Entonces Jesús dijo, cuando ustedes vean que la higuera brotan sus hojas y sus frutos, ustedes saben que el verano está cerca. Es decir, la estación del verano
Él está comparando que así como ellos veían cuando la higuera comenzaba a echar sus hojas, a echar sus frutos, que el verano ya venía, ellos debían de entender que cuando vieran guerras, hambres, rumores, pestes, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, entendieran que su venida está cerca. Amén. No se refería a Israel, se refería exactamente a la planta de higuera que le anuncia al pueblo que ya viene el verano. Así este otro árbol lleno de señales le deben de decir al cristiano que la venida del Señor está cerca. Prepárese, así es. Está cerca. O sea que estamos a un pasito, un poquito, y el que ha de venir vendrá, aleluya, y no tardará. Lamento decirles que el tiempo se nos fue. Nos vamos. Nos hacen una pregunta aquí por YouTube. ¿El programa queda grabado? Claro que sí. Queda grabado a través del canal el pastor Carlos Hoyos. Así que... No queda grabado en ese canal. Queda grabado en el canal de Kennedy Gospel Radio. Perdón, Kennedy Gospel Radio. Usted entra a YouTube, busca Kennedy Gospel Radio, busca El Pastor Responde, la fecha de hoy, y ahí... El pastor responde en vivo. En vivo, Sí. exactamente. Lo va a poder ver, sin duda alguna, como el último programa, hasta el próximo jueves, si el Señor no ha venido, o si este pastor no se le queda quieto el corazón antes. Porque al final, yo tengo dos cosas presentes. Cristo viene, la muerte es una realidad. Y a ninguna de las dos cosas debemos de tener temor. Al contrario, debemos de decir como Juan, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Mi hermano, nos vamos.